pues ¿por qué una mesa que se llame Por Amor al Arte? Pues porque hay mucha gente que está trabajando sin remunerar y que necesita también tener su espacio para expresarse, y el Pro Weekend también promueve eso de alguna manera, que los profesionales de la comunicación audiovisual o en radio y demás tengan su espacio y puedan hablar y dar su experiencia, y que la gente también tenga un feedback, y porque es algo que también nos involucra a todos. Los que han participado en la mesa, pues mira, empezando por Andreu Vicent y Joan Mocho, que son del programa Meles Vibracions de Radio Espai Jove Villarreal, que bueno, tienen ahí su infraestructura gracias al ayuntamiento y demás. Luego estaba Enrique Bellido, que es un personaje dentro del mundo de la música que se mueve mucho y apuesta mucho él por bandas, mueve la galera. La organización de la galera mueve muchas historias, en el Veneno Estéreo también, acústicos y demás. Luego tenemos a Antonio García, que hace un programa en Vox UG Radio llamado Rock Museum, y además también hace fotos por ahí de forma altruista completamente, siempre también respetando la autoría de las imágenes. Javi Peñarrocha, que mueve en la Bailu Show lo que es la Asociación Cultural Cultura Mutant, y que actualmente hacen un festival al año coincidiendo con el Día de la Música, y que además también tiene su espacio dentro de Radio La Bailu Show Cadena Ser, donde también ponen música y hablan un poco de bandas locales y menos locales. A Javier Pérez, también conocido como Javier Gajotas de Radio Clara, que lleva al Club de los Amigos del Crimen, que llevan muchos años en la antena y que ya es casi como una eminencia dentro de la radiodifusión valenciana. Y luego tenemos a Lolo Ferrer, que es un apasionado de la música y que mueve a través de las redes sociales, difunde los conciertos y tal, y además también hace sus fotos y como que está muy involucrado con la escena. Y ha ido muy bien, ha sido muy chachi. Manolo está muy contento, Manolo Bosch, que también tiene mucho que ver con estas conferencias. Y nada, ha sido una experiencia enriquecedora. El Tren Azul a las 12:30 los jueves en Vox UG Radio 107.8 y en www.radio.ugi.es/live.php, que es la emisión online de Vox UG Radio.